Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús a todos los oyentes de Radio Católica Mundial en EWTN. Hoy estamos con ustedes, la hermana Juana de Jesús y la hermana María Irene, para continuar y compartir con este tema tan hermoso que hemos llevando sobre los cuestionamientos más profundos de nuestra vida. Y aquí doy un pie. Sí, hago una invitación que nos escriban a nuestras redes sociales y si tienen inquietudes, preguntas, allí nos las dejen para poder ayudarles a responder sobre cada una de estas cuestiones. Así es, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, en este espacio radial de Familia. Siendo luz para todos los hombres. Y como ya decía nuestra hermana Juana, entonces seguimos avanzando en estos temas tan profundos y tan existenciales, de los cuales hemos venido desarrollando en estos días. Entonces coloquémonos en esa disposición de seguir aprendiendo. Comencemos. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, pidamos en esta mañana, te doy gracias a ti, Señor, porque fortaleces cada día mi voluntad, porque a través de los pequeños actos de amor que realizo cada día, acreciento esta voluntad y voy acrecentando en las virtudes que me pides cada día, el quitar todo aquello que no honra al Padre del cielo. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo en esta mañana que nos acompañe y digamos esa oración tan hermosa que nos acerca cada vez más a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y glorifiquemos a la Santísima Trinidad, diciéndole: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos oyentes, entonces continuamos y cada vez vamos descubriendo más cosas maravillosas y hermosas. Entonces así nos vamos dando cuenta que el plan que Dios tiene es un plan completo, un plan perfecto y pleno. No es un plan que tiene otras opciones, no es que Dios tenga unas bajo la manga y diciendo, no, bueno, o sea, voy a cambiar de alternativa. No, no es así. Es un plan que no tiene oscuridades, sino luz.
Y ahí vemos que esta es la gran verdad y sobre todo la realidad eterna de que Dios, nuestro Padre, es auténtico, Él es la verdad y por eso es plenamente sincero. Y en la medida en que nosotros nos vamos nos vamos haciendo dóciles en sus manos, Él nos va a manifestar esa verdad y también nos va a poder dar la gracia de comprender nuestra realidad, nuestra identidad, como lo hemos venido hablando. Y es que, hermanos, hoy vamos a tocar un tema que nos cuesta. Sí, nos cuesta mucho. De por sí, nosotros lo borraríamos, ¿sí? Quisiéramos que no existiera en nuestras vidas porque realmente no sabemos valorarlo. Si supiéramos valorarlo, de verdad estaríamos diciendo gracias, 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 Señor. A ver, y este tema se trata del sufrimiento, queridos hermanos. Este es el tema del día de hoy. Muchos dirán, ay Dios santo, ya las hermanas se pusieron pesadas, o sea, primero filosóficas y ahorita pesadas. Pues sí, es inevitable y tenemos que hablar de él. El tema de hoy se llama ¿Por qué sufro? Y vamos a ahondar precisamente sobre el sentido y el valor del sufrimiento. Iniciemos con una frase de nuestra espiritualidad para que nos pueda iluminar y podamos iniciar a desarrollar este tema. Conéctate con este pensamiento. Nunca he pedido a Dios sufrir, pero pido que cuando llegue sirva para algo, porque hay tanto sufrimiento desperdiciado. Y es que más claro no se puede decir. Sí, esta frase es muy clara, queridos hermanos, y eso nos lo repetía nuestro fundador, nuestro padre Antonio. Él siempre nos decía, nuestro sufrimiento es inevitable. Sí, es inevitable el sufrimiento en la vida, pero puede ser muy provechoso para nuestra propia salvación y la de los otros. Si en realidad nosotros amáramos y conociéramos el verdadero valor del sufrimiento, podríamos crecer mucho en la vida espiritual y en la caridad, y podríamos librarnos de esas grandes penas eternas, ¿sí? Del purgatorio, y hasta nosotros poder llegar de a los primeros puestos allá en el cielo, estar en esos tronos, en esa sección de los VIP. Pero hay que decir la verdad, hermana Juana, y es que por sí escuchar la palabra sufrir ya es como, desagradable, sí, ya cuesta un poquito. Porque nos cuesta pensar que el sufrimiento llegue a nuestras vidas y sobre todo que al momento de llegar, generalmente uno tiende a cuestionarse. A mí me pasa, me imagino que a muchos de ustedes también les pasará, que uno empieza a decir, bueno, ¿y por qué este sufrimiento? ¿Y por qué otra vez a mí? No, otra vez, ay, no, ¿cierto? Entonces sí vamos siendo como que ahí como que siempre estamos en ese remolino de no, cuando llegan las contradicciones, las turbaciones, como de cuestionarnos y decir no. Uh-huh. Pero es que incluso hay unos que desafiando un poco más a Dios o desafiando también un poco las circunstancias se llegan a decir, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me tiene que llegar este dolor? ¿No podría acaso vivir sin dolor, sin enfermedad, sin violencia, sin tantos temores, sin tantas desgracias? O otros osadamente dicen, ¿y para qué sirve este sufrimiento? Pues bueno, queridos hermanos, el sufrimiento en realidad, en esta realidad que nosotros vivimos, no es ajena para nadie, ¿sí? Todos desde el momento de nacer ya sufrimos, ¿sí? Porque el niño cuando viene en el vientre de su mamá y va a nacer por parto normal, el pobre sufre porque tiene que luchar para poder salir. Igualmente cuando está en el vientre o es cesárea también tiene que luchar para salir. Entonces desde el momento que nacemos hasta que ya nos vamos a encontrar con el Señor, vamos a tener esto del sufrimiento. Y es que a todos nos llega. Sí, y debemos amarlo, a hacerlo vida en nosotros y a llenarnos. Y esta realidad del sufrimiento se manifiesta en el ser humano en diversas maneras, ¿sí? Bien sea con tristeza, con miedo, con ansiedad, con angustia, con desesperación, con depresión, con dolor físico. Bueno, de antemano hay un montón de situaciones que se presentan y en cualquiera de estos casos la reacción más común es querer evadir todo, ¿sí? Evadirlo, ya que está dicho que a nadie nos gusta el sufrimiento. Y es que la palabra de por sí ya nos asusta.
Y si solo la palabra nos asusta, bueno, no se vayan a asustar con el significado porque les vamos a decir qué significa literalmente. Y es que la palabra sufrimiento o sufrir proviene del latín sufferre. Es una palabra compuesta de su, que significa debajo, y ferre es llevar. Sufferre. Entonces, el significado, si lo traducimos a nuestro lenguaje, sería soportar. Estar debajo de un peso que se porta. Mejor dicho, cargar algo que causa dolor. Esto suena como a cruz, ¿sí? Y cuando decimos cruz, ¿suena a quién? A ver, queridos oyentes, a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, antes de que nos adentremos en Cristo nuestro Señor, que Él nos ayudará a aprovechar y a soportar con paciencia el desconsuelo, es necesario recordar el origen del sufrimiento y responder a la siguiente pregunta: ¿se podría haber vivido sin sufrimiento? Pues la respuesta es sí. Podríamos haber vivido sin sufrimiento, se podría vivir sin sufrimiento. Y es que Dios, precisamente, queridos oyentes, nos creó y nos diseñó no para sufrir, sino que el sufrimiento llega a nosotros, llega a la humanidad como consecuencia de la decisión que tomaron nuestros padres, Adán y Eva. Recordemos que nuestros primeros padres al principio compartían familiarmente con Dios, estaban en total amistad y sintonía con Él, con la creación. Bueno, todo era el paraíso, ¿sí? Y ahí estaban precisamente viviendo en esa plenitud del amor, en esa plenitud de la perfección. No experimentaban ninguna carga o dolor. Pero la desobediencia, a causa de la desobediencia, a causa de esa decisión en la cual cayeron en la trampa mortal de Satanás, pues bueno, allí nos alejamos completamente de Dios y por eso se causa en el hombre 3 terribles consecuencias. Esas terribles consecuencias que ya la hemos mencionado en nuestros programas anteriores, y una de estas consecuencias vamos a recordarla, y es que se dañó nuestra relación con Dios, ¿sí? Haciéndonos incapaces de reconocer su amor, creando una falsa imagen de Él y dejando que la relación entre el hombre y la mujer esté sometida a tensiones. Por eso hoy en día viene las discusiones entre cada padre, hijo, esposo, esposa, hermanos, hermanas, amigos y entre familiares, debido a esto, porque se dañó nuestra relación con Dios. Así es, hermana Juana y queridos oyentes. La segunda consecuencia es que la muerte llega al hombre y con ella toda enfermedad o dolor. Todo lo que conocemos en todos los aspectos, bien sea físico, espiritual o psicológico. O sea, como quien dice, entró la muerte con todo el paquete. Y el tercero es la armonía, ¿sí? Con la creación se rompe totalmente. Sí, ya no tenemos esa forma de entrar con ellos, sino ya nos tocó ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿sí? Nos tocó empezar a cultivar. Además, también nos expusimos también a todo tipo de sufrimiento debido a que se acabó la armonía. Esto es, si nos damos cuenta, esto es demasiado fuerte, porque estas 3 consecuencias se resumen en la gran palabra de la cual estamos hablando hoy: sufrimiento, dolor, que se experimenta como resultado de ya no contar a Dios, de no contar con Dios Todopoderoso como nuestro Padre, ya no vivir en esa relación y en esa armonía con Él. El sufrimiento entonces en todas sus manifestaciones y formas, por la enfermedad, por la muerte, por el dolor, o sea, todo lo que esto abarca y lo que encierra. Incluso, ya como le decía la hermana Juana, la naturaleza se volvió hostil, entonces también ahí ya tenemos otro motivo de sufrimiento, dolor. Ahí lo vemos, las inundaciones, las inclemencias del clima, entonces definitivamente desencadenó muchísimas cosas. Y con esto concluimos, hermanos, que Dios no fue
quien nos mandó el sufrimiento, no, sino que esto es consecuencia de nuestro alejamiento, de esa desobediencia que aún seguimos manifestando. Y aquí es para recordar en un pequeño ejemplo, nos remontamos al Antiguo Testamento. Y allí vemos cómo el pueblo de Israel, cada vez que era obediente, cada vez que estaba cerca al Señor, le iba muy bien. Incluso eran llenos de abundancia, grandes bendiciones venían y recaían sobre las familias, pero cada vez que el pueblo se alejaba, venían plagas, venían ser esclavizados por otros países, por otros reinos. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros estamos cerca de Dios, no vamos a perder, vamos a ganar. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente bloque. Pero antes de continuar, ¿qué le parece, hermana, si nos vamos a nuestro Viviendo el Hoy? Bueno. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, queridos oyentes, les quiero compartir en este Viviendo el Hoy la siguiente historia. Vamos a hablar de la hermana André. Ella es la monja más anciana del mundo. Actualmente tiene 118 años. Ahí les dejamos la tareita para que puedan ir a buscar en Google y puedan conocerla, así sea de foto. Es muy, muy linda, de verdad. Y sobre todo, lo más hermoso que les quiero compartir es una entrevista que le hizo un youtuber francés hace algún tiempo. Sus palabras son de una persona que tiene precisamente en su vida una gran huella de ese amor de Dios. Entonces les voy a pedir que prestemos mucha atención, sobre todo a aquellos jóvenes que nos escuchan, porque ella dirige precisamente muchas de esas respuestas y también le hace una invitación a aquellos que son jóvenes y apenas están comenzando el camino de la vida. Entonces el entrevistador inicia. ¿Te aburres a veces? Responde la hermana. Nunca me aburro porque rezo el tiempo que tengo libre. Continúa el entrevistador. ¿Y por quién reza la monja más anciana de Europa y del mundo? Por todos, especialmente por los desafortunados. Dice ella, me gusta mimar a la gente y en la oración encontramos recursos para hacerlo. Lleno de más todavía inquietud, le pregunta, ¿y por qué te convertiste en hermana? Sencillamente dice, porque el buen Dios me llamó. ¿Y cuál es tu año favorito? El año en que mis alumnos hicieron su primera comunión solemne. Fue sublime, fui feliz. Y aquí viene lo que está dirigido para ti, joven que nos escuchas. ¿Qué mensajes darías a los jóvenes? Responde con sabiduría. Ayúdense unos a otros en lugar de comerse unos a otros. Ámense y ayúdense unos a otros. Vuelve e insiste. Le pregunta ya, concluyendo, ¿tiene miedo de la muerte la hermana André? No. Dice ella con rotunda seguridad, no. Al contrario, la deseo. El buen Dios tendrá en cuenta los esfuerzos que hice para servirle. Y aquí vemos nosotros que realmente ella tiene una respuesta para todo. Y sobre todo, una memoria increíble, llena de recuerdos. En este Viviendo el Hoy, queridos oyentes, les digo que tenemos mucho que aprender de esta sabia hermana André. Y es que la hermana André, muy generosa en cada uno de sus aspectos, y se da uno cuenta en cada una de las respuestas que da. Y a mí la respuesta que me impresionó fue la que le dio para los jóvenes, ¿sí? Y es que de verdad es muy hermosa. Ayúdense unos a otros. En lugar de comerse unos a otros, ámense y ayúdense unos a otros. Y esto no es tan solo para los jóvenes, sino también para las familias, ¿sí?
ámense, ámense el uno con el otro, cuídense, protéjanse, no se hagan daño, ¿sí? Ya el daño pasó, es la herida que hay en el corazón quien hace que uno se haga el daño con el hermano. Entonces, hagamos caso de lo que la hermana André nos está enseñando en este día y es el amor, ¿sí? La máxima es en el amor, porque cada una de las respuestas que da enfatiza la caridad. Otra cosa que me parece bonito y para completar allí, hermana Juana, es la sencillez. Definitivamente cuando pasan los años, como que se va quitando ya el acartonamiento, como esa rigidez, sí, que viene precisamente de los quehaceres, del afán, del conseguir, del tener, del hacer, el hacer, del ya. Pero notamos en su sabiduría y sobre todo en los años de vida, porque 118 años no son cualquier cosa, que definitivamente ya uno está libre, como también de todas esas estructuras y sobre todo cosas que van asfixiando también nuestro corazón y nuestro espíritu. Es un alma definitivamente llena de Dios por la sencillez en la que ella expresa todas las cosas. Y ya también el de no temerle a la muerte. Sí, porque ya ha estado en paz con el Señor en todas sus acciones y en todo lo que ha hecho. Bueno, queridos hermanos, saludamos a todos los que están conectados en nuestras redes sociales y también los que nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial. Un gran saludo. Recuerden escribirnos si tienen dudas, inquietudes o quieren hacer algún aporte a cada uno de nuestros programas. Bueno, queridos hermanos, entonces hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema ¿por qué sufro? Y veníamos hablando de que el sufrimiento en todas sus áreas fue consecuencia del pecado y de la desobediencia de Dios. Y partiendo de este hecho de que nos alejamos de Dios, no teníamos cómo regresar a Él. Por nuestras propias fuerzas, no había posibilidad alguna. Por eso fue necesario y tuvo que venir alguien a ayudarnos. ¿Quién se imaginan ustedes? Pues sí, nuestro Señor Jesucristo fue el que vino para darnos la posibilidad de volver al Padre, entregando su vida en la cruz, para que de esta forma nuestra carne humana tuviese valor nuevamente, para que pudiese tener nuevamente esa amistad y comunión con el Padre Celestial. Y es que en Cristo, nuestro Señor, con su sufrimiento, fue quien nos abrió las puertas del cielo. Sí, gracias a ese sufrimiento en la cruz, Él nos alcanzó esa misericordia de Dios y restauró nuestra relación con Él. Si Él no se hubiese entregado en ese camino vía al Calvario, en esa redención que Él nos da, no se hubiese podido restaurar esa relación con el Señor. Pero sabe, hermana Juana, ya que lo menciona, y ahí prestemos mucha atención, queridos oyentes, y es que justamente encontramos una palabra clave. Cristo restaura nuestra relación con Dios a través de su sufrimiento. Y entonces aquí vemos que hay una connotación diferente acerca del sufrimiento y lo que nos alcanzó. ¿Sí? Nos restauró precisamente por el sufrimiento. Nos restauró, y es exacto, porque esto significa que Dios usa esa misma arma para defendernos. Sí, Él nos defiende y nos enseña a hacer uso del sufrimiento para volver a Él. Impresionante, ¿no? O sea, de eso nos hace para volver a Él. Es decir, que a pesar de que todo el dolor y la congoja llegan a nuestra vida, el buen Dios no deja que toda esa afrenta sea vana, sino que la vuelva una herramienta de expiación y propiciación para nuestra salvación. Así es, pero entonces, ¿cómo se logra el todo? Vamos al libro del Génesis. Recordemos que al principio Satanás, nuestro enemigo, usó el alma del engaño para darnos una golpiza y nos arrastró muy lejos de Dios. Nos dejó como medio muertos y con los bienes que era toda la vida de la gracia, los dones naturales, preternaturales también, de los cuales hemos hablado en otros programas, y nos dejó con todo deteriorado, ahí todo, sí, medio desbaratado. Entonces Dios Padre, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, se gastó
esos recursos de buscarnos, de animarnos, nos alejábamos y otra vez nos atraía, nos volvíamos a alejar y entonces otra vez nos iba acompañando, nos envió profetas y entonces los profetas siempre iban dando mensajes, animando, dándonos sus mandatos también, haciéndonos que pudiésemos ver y volver sobre todo a esa alianza que habíamos pactado con Él y en la cual Él deseaba nuevamente estrecharnos y atraernos a su corazón, pero aún así no lográbamos tener acceso a su presencia, no lográbamos otra vez restaurar esa comunión de amor con Él. Y sí, se tenía un concepto del sufrimiento, pero se entendía más bien como que tenía un valor para pagar eso que habíamos hecho. El hecho de haber tenido un padre y no haberlo valorado, no lo apreciado, entonces por eso se gastaban los sacrificios, los toros, bueno, tratando como de limpiar esas culpas y esos pecados y las iniquidades de todas nuestras generaciones y nuestros padres, pero no era suficiente y todavía nada que se restablecía esa comunión. Y solamente se lograba entonces entender que nos merecíamos ese castigo y que con justa causa estábamos castigados por Dios. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, definitivamente vemos que pasa algo y eso es hermosísimo pensar, y es que confunde al enemigo, al engañador, ¿sí? Y precisamente Cristo, que es la verdad, lo confunde, y es que Él, siendo la misma vida, padece y llega al abismo de la muerte para llevar la vida que es Él allá y poder rescatarnos a todos nosotros que estábamos en las tinieblas, en la oscuridad. Él, que es la alegría, fue hasta las profundidades de la tristeza y desde allí nos hizo volver a sonreír, porque otra vez nos injertó con el Padre del cielo. Qué impresionante, o sea, que Cristo, sí, a través de todo lo que pasó con esto, nos demuestra que el sufrimiento es un instrumento para ir hasta el que sufre. Sí, eso es lo que nos demuestra Cristo. En otras palabras, sí, claro, es eso. Y que el llanto es un instrumento que nosotros tenemos, ¿sí? Para ir a donde está el que llora, ¿sí? Y salir de allí victorioso. Sí, por eso dice el Señor una bienaventuranza: dichosos los que lloran, porque de ellos será también el reino de los cielos. Entonces seamos bienaventurados los que sufren, si lo hacen al lado de Cristo. Y el que conociera el camino de vuelta a la alegría, hermanos, es ciertamente que el dolor no se desea a nadie, ¿sí? A nadie se le desea el dolor, ni tampoco el sufrimiento. Hay que buscarlo, ¿no? Porque es masoquismo. A nadie nos gusta. A mí no me gusta, ¿sí? A mí tampoco. Pero cuando llega lo amo y lo abrazo. Digo, bueno, Señor, está bien. Esto es por un acto de amor a alguien, o por mi salvación en reparación de mis faltas, o porque alguien está necesitando en este momento de este acto. Y Cristo no le bastó el quitarnos a nosotros la carga con la cruz, ¿sí? Porque Él con la cruz nos quita esa carga, y por eso Él nos dice también en el Evangelio, en la cita, de que lleven mi carga, o sea, lleven mi yugo, porque mi yugo es suave y ligero, y nosotros nos cuesta cargar con ese yugo, y ese es el yugo de la cruz, del sufrimiento del día a día. Pero si lo hacemos con un amor extraordinario, si lo hacemos con alegría, eso va a tener un gran valor de redención y nos puede llevar de regreso siempre a la casa del Padre. Y ya que lo menciona usted, hermana Juana, es que sufrir sin Cristo, la verdad, no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque es algo simple y que en realidad no tiene ninguna repercusión ni para nuestra salvación ni para la salvación de otras almas, ¿sí? Uh-huh. Definitivamente el cristiano, ¿sí? Al pensar en el valor del sufrimiento, en el valor de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a enseñar y a dejarnos como modelo, es comprender y saber que hay una esperanza de la vida eterna, que hay razones de fuerza para soportar la cruz, ¿sí? Que nos debe precisamente llevar a pensar y a ir un poco más allá. Imagínense que el apóstol San Pedro,
en su primera carta nos dice a propósito del sufrimiento y sobre todo esa insidia, acechanza del enemigo, cuando dice sed sobrios y estad despiertos, dice resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y más adelantico dice, el Dios de toda gracia, después de breves sufrimientos, os robustecerá y os consolará. Y esto es que nos asegurará la vida eterna. Entonces ahí tenemos que ver que nosotros contamos con esa gracia al ser cristianos, a ser hijos de Dios. Desde el bautismo la recibimos y a través de la cual el Espíritu Santo mora en nosotros y al habitar en nosotros nos está dando el valor y le está dando también a nuestra alma la capacidad de reconocer y de aceptar también cuando llegue ese sufrimiento y de que de esta forma nosotros podamos usar ese ofrecimiento para nuestra salvación y para un día presentarnos dignos ante Dios. Y es así como nuestro Padre Celestial, ese nuestro papá, ve en cada sufrimiento del cristiano a su Hijo amado, ve a Cristo. O sea, querido hermano, tú que estás allí en el hospital, en la clínica, incluso en la cárcel, ¿sí? Dios está allí contigo y te está acompañando. Él está guiando cada momento, cada paso, ¿sí? No te sientas solo, ¿sí? Porque Jesús, quien fue el que gran sufrió por nosotros, Él se ofreció para que nosotros le conociéramos y le amáramos. Y por eso, junto con Papá Dios, Él se conmueve al vernos a nosotros también sufrir y quisiera ayudarnos y darnos una manita y todo, pero también es porque nos está probando en nuestra fe, ¿sí? Y es acercarnos y decirle gracias, un gracias Señor, ¿sí? Un gracias por que estás aquí conmigo. Sí, no levantemos esa mano al cielo, sino realmente unámonos con Cristo, unámonos con el Señor, porque Él nos ama y Él está con nosotros. Amemos la cruz que cada día el Señor nos regala. Y aquí quiero darles un cuentico de alguien, ¿sí? Que él estaba cansado de cargar su cruz. De verdad estaba tan cansado y le dice a su ángel de la guarda, no, yo estoy cansado con mi cruz, porque a mí, sí, voy a buscar otra cruz. Y dice, bueno, vaya al cielo y allá busque en el cuarto de San Alejo una de las cruces, y se va y tomó una cruz que le pareció supuestamente bonita y llega y dice el Señor, empieza a llevarla, y empezó otra vez la quejadera y dijo, no, prefiero más bien volver a mi cruz antigua, y desde ahí en adelante empezó a abrazar y a amar esa cruz. ¿Sí o no, hermana? Que a veces, ¿qué es lo que pasa con la gente? No, con la gente y con todos, porque y yo con también, nosotros mismos. También, a veces digo, porque siempre yo, Señor, es que mira, otra vez esta situación, otra vez esta dificultad, hay veces, porque a mí, todos a mí, porque nos parece como que el que está al lado, no está pasando por sufrimiento, o sea, uno lo ve que está sonriente, o lo ve, y uno dice, no, es que al otro no le tocan, a mí todas las dificultades me tocan a mí, todos los problemas me tocan a mí. No, queridos oyentes, cada uno tenemos una cruz hecha a nuestra medida, a nuestra proporción, y precisamente cada uno vamos camino tras las huellas del Maestro cargando con nuestra cruz. Y ya sabemos entonces que nuestro Padre del Cielo se va conmoviendo precisamente de vernos a cada uno yendo tras las huellas de nuestro Señor Jesucristo y tratando de imitarlo, tratando de llevar con paciencia y con amor las contrariedades que se nos van presentando día a día. Sí, es que es de continuo. Seguramente las luchas que tengo yo no son las mismas luchas que tiene la hermana Juana que está aquí conmigo, pero de seguro que ella tiene luchas y yo les aseguro que tengo muchas luchas. Sí, pero entonces lo que nos hace igual capaces es tener esa confianza y esa convicción de que vamos tras las huellas del Maestro y que tendremos también la gracia para cargar con nuestra cruz, y que nuestro Padre del cielo nos va a ver y va a decir, bueno, este es mi Hijo amado en el cual me complazco y en el cual va ahí luchando. Y sí, hermana Irene,
nos cuesta el sufrir y siempre nos decimos por qué, ¿sí? Como lo decías, transformemos todo en ese por qué en gracias. ¿Sí? Todas esas interrogantes. Gracias. Todos esos interrogantes que, ¿por qué yo? ¿Por qué tal cosa? No. Gracias, Señor. Gracias porque hoy me permitiste que me doliera el dedo gordo del pie y me incomoda para caminar. Señor, te pido que por este dolor se reparen todas aquellas faltas que yo he cometido en ir a esos lugares donde no debí haber ido. Y también toma este dolor por aquellas almas que van a esos lugares que no deben ir, para que ellos se acerquen en este día con este sufrimiento que hoy tengo al corazón amado de Jesús. Sí, y así en cada uno de los sufrimientos, de esas pruebas que día a día se nos presentan. Algunos sin entender, ¿sí? También. Sí, uno a veces no comprende. Incluso uno como consagrado, uno se pregunta y se cuestiona, pero uno ve a esa persona que ora, que hace obras de caridad, que hace esto otro, y viene una prueba, luego otra prueba, luego otra prueba, luego otra prueba, y uno dice, bueno, Señor, ten misericordia de esa alma. Y ahí sí, como decía Santa Teresa de Jesús, decía, Señor, por eso es que tiene tan pocos amigos. Hermana Juana, ya que usted menciona eso, me recuerda una frase del Papa Emérito Benedicto XVI que dice: Jesús sufre y muere por amor, y así da un sentido a nuestro sufrimiento, un sentido que muchos hombres y mujeres de todas las épocas han comprendido y hecho propio, experimentando la serenidad profunda, incluso en la dureza de las pruebas físicas y morales. Sabemos que esto es un tema denso, entonces por eso quiero invitarles a que podamos escuchar esta canción y que podamos entonces dejar que esas palabras vayan calando en nuestro corazón. En tus manos, Madre mía, dame lo que necesito para ser como tú. Señora del silencio, tú que hablas al corazón, dame tú la fuerza para decirle sí al Señor. Quisiera aprender a amar, a tener paciencia y a callar. Te necesito, mamá. Yo solo quiero hacer su voluntad. No me dejes sola, ven conmigo a caminar. Llévame de tu mano hacia la santidad. Madre, en ti confío, tú eres mi verdad. Bajo tu manto encuentro mi felicidad. Quisiera aprender a amar, a tener paciencia y a callar. Te necesito, mamá. Yo solo quiero hacer su voluntad. Quisiera aprender a amar. Quisiera aprender a amar, a tener paciencia y a callar. Te necesito, mamá. Yo solo quiero hacer su voluntad.
aprender a amar, a tener paciencia y a callar. Te necesito, mamá. Yo solo quiero hacer su voluntad. Seguimos conectados. Bueno, entonces ustedes, queridos oyentes, van a decir, no, pero qué fácil, porque fue Cristo, sí, el Hijo de Dios, sí, el Todopoderoso. Pero no, queridos hermanos, resulta que hoy les traemos también a varios santos, así como personas de carne y hueso, también como cada uno de ustedes, como yo, que nos enseñaron también ese valor tan hermoso de el sufrimiento. Y traigo aquí a Madre Teresa de Calcuta, y ella siempre decía, ama hasta que te duela. Si te duele, es la mejor señal. Impresionante. Dura esa frase, ¿no? Para cada uno de nosotros. Porque el amor es capaz del dolor, es auténtico y poderoso, es fecundo, ¿sí? Y realmente si el dolor es fecundo, ¿sí? Es el sufrimiento vivido en comunión con Cristo. Algunos deben de estar pensando, hermana Juana, no, pero es que esa es Santa Teresa de Calcuta. No, pues precisamente cada uno de nosotros estamos llamados a ser otros Cristos. Y pues la santa lo que está haciendo es invitándonos a nosotros a que nos dejemos llenar y embriagar de ese amor de Dios, para que nosotros también, amando hasta el extremo, podamos entregarnos hasta que nos duela. Les quiero compartir también una frase de Santa Gemma Galgani. Esta frase y esta santa me encantan, así que les quiero compartir entonces esta experiencia, esta expresión. Cuando me encojo de sufrimiento, Jesús me reprende y me dice que Él no se negó a sufrir. Entonces le digo, Jesús, tu voluntad y no la mía. Por fin estoy convencida de que solo Dios puede hacerme feliz, y en Él he puesto toda mi esperanza. Entonces aquí vemos que Santa Gemma Galgani lo que nos trata de indicar y decir, pues sí, bueno, si somos hijos en las manos de un Padre, pues obviamente nuestro Padre no nos va a permitir un sufrimiento por encima mayor de lo que somos capaces de soportar, de lo que seremos capaces de superar, ¿sí? Sabemos que cada prueba está hecha a nuestra medida. Entonces aquí también vemos que el sufrimiento, el por qué sufro, también implica que de nuestra parte haya un abandono, una sencillez y una confianza en esas manos del Padre. Bueno, y yo traigo otro santo que es nuestro gran amigo San José María Escrivá, ¿sí? Y él dice, los que rezan y sufren, dejando acción para otros, nos brillarán aquí en la tierra. Pero ¿qué corona radiante llevarán en el reino de la vida? Bendito sea el apostolado del sufrimiento. Impresionante los que rezan y sufren, ¿sí? Los que en el día a día viven ese hoy, ¿sí? Unidos con Cristo, amando el diario vivir con amor extraordinario. Y podríamos pensar, queridos oyentes, que alguno diga, no, bueno, pues el sufrimiento en realidad tiene tal vez solo la faceta para aquellos que están padeciendo una enfermedad, para aquellos que están padeciendo pues como algunas situaciones de salud que definitivamente son evidentes y que ya son quebrantos muy grandes, pero acontece que nuestro padre solía repetir una frase y decir que la vida está plantada de cruces, ¿no? Y en realidad todas las situaciones que son contrarias, todas las dificultades, las turbaciones, las privaciones, todo esto se convierte en una gran oportunidad para que podamos ofrecer esas flores, esos pequeños sacrificios, esos pequeños sufrimientos al Señor, y de esta forma poder alcanzar perlas preciosas, ofrecidas, como decía nuestra hermana Juana, por nuestra conversión, por la conversión de nuestros hermanos, incluso por la conversión de aquellos que ni siquiera tal vez conozcamos, pero que sepamos que necesitan precisamente encontrar el camino de Dios. Y traigo otro santo,
a mí me encanta, yo soy enamorada de ese santo y es San Juan María Vianney, ¿sí? Que es el patrono de los sacerdotes. Cuando yo leí su vida, me impresionó por su sencillez, por su humildad. E incluso aquí él nos relata una frase, dice, una cruz llevada sencillamente, pero con retornos de amor propio que se exageran los problemas, ya no es una cruz. ¿Sí? No tengo que estar gritando a los vientos. Nadie como yo sufre, nadie como yo sufre. No, es que mire, no tengo para esto. Es que ese señor, yo no sé. No tengo que llevarlo a los cuatro vientos. No, el sufrimiento pacífico ya no es sufrimiento. Nos quejamos de sufrimiento. Deberíamos tener muchas más razones para quejarnos de no sufrir, ya que nada nos hace más como nuestro Señor que cargar su cruz. Oh, qué hermosa unión del alma con nuestro Señor Jesucristo por el amor y la virtud de su cruz. Ay, sí ve, queridos hermanos, el amor. Si uno se da cuenta, lo que hemos dicho de cada santo, siempre recalcan la palabra amor a la cruz en unión con Cristo, ¿sí? Sí. Y San Agustín, el último apunte, dice, las pruebas y tribulaciones nos ofrecen la oportunidad de reparar nuestras faltas y pecados pasados. En tales ocasiones, el Señor viene a nosotros como un médico para sanar las heridas dejadas por nuestros pecados. La tribulación es la medicina divina. Uy, muy importante. Sí, ve, queridos amigos y oyentes y hermanos, ¿sí? Es para todos, ¿sí? Todos estamos llamados a amar ese sufrimiento, a llevarlo con un extraordinario amor, y por eso queremos ya, para concluir en nuestro programa, diciendo que hoy la sociedad actual huye del sufrimiento y del dolor, y esto parece ser lógico, sí, pero no. Sin embargo, este pensamiento nos está incapacitando para vivir la vida con sus altos y con sus bajos. Hoy día se nos quiere vender una idea cómoda en la que nos resguardamos de cualquier tipo de dolor. Y hermanos, cuidado con esto. Tengamos demasiado cuidado, porque a veces se nos cuestiona qué va a hacer de nosotros cuando llegue el dolor, ¿sí? Nos desconectamos de la vida porque ya no quiero sufrir. No, hermanos, hay gran valor redentor cuando yo lo uno a nuestro Señor. Realmente nuestro Señor Jesucristo fue inmensamente sabio cuando vino a sufrir por nosotros y que nos enseñase a darle un valor al dolor. Es increíble ver que las personas que más meditan en la pasión de Cristo, y esto nos dan ejemplo muchos santos y también muchas personas de a pie, digámoslo así, que tienen pues esta gran devoción a meditar no solo los misterios de dolor, sino a contemplar el Vía Crucis, a pensar cómo es la soledad de nuestro Señor en Getsemaní, o sea, de tener todas estas devociones que son precisamente unirse a la compasión de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que pasó en su pasión, crucifixión y muerte. Ahí vemos que se tiene una gracia. Son personas que obtienen y que tienen cierta fortaleza que como que les capacita para afrontar los dolores de la vida con mayor entereza. Y ahí entonces tenemos una oportunidad también nosotros y una invitación. Uh-huh. Y también aquí traigo una conclusión también, esa ya es de mi punto de vista, pero para todas las madres, unirse también a la Virgen María, porque nadie más que ella sufrió viendo a su hijo al pie de la cruz, pero también ella sabía que eso iba a tener un valor grandioso, ¿sí? Entonces, mamá, no te sientas sola porque tu hijo de pronto está en las calles, está en las drogas, está en la cárcel. No, siéntate acompañada con ella y dile, mamá, ayúdame a comprender, a entender y amar este sufrimiento que hoy tengo. Y también quiero aclarar antes de terminar que aunque el sufrimiento tiene un valor ante Dios,
y nos ayuda a crecer como personas, no debemos pensar que la cosa se trata de buscar los agobios para poder amar a Jesús. No hay que buscar, sí, no hay que buscar los sufrimientos. No, simplemente debemos aceptar con amor lo que nos corresponde vivir día a día. A nadie se le dan cargas que no pueda llevar. Sí, el Señor solo nos da la carga que cada uno podemos llevar. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, esas son nuestras conclusiones de este programa, y como ya el tiempo se nos agota, como siempre, entonces hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Y no se les olvide, hermanos, unirse cada vez más con nuestro Señor Jesucristo. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Por eso vamos entonces a hacer una oración para poder entregarle a nuestro Señor Jesucristo y pedirle al que nos dé la gracia de comprender y de seguir respondiendo Él en nuestro corazón esta gran pregunta: ¿por qué sufro? Entonces, en este instante les pedimos que nos podamos recoger allí en nuestro corazón, cerrar nuestros ojitos a los que les sean posible. Amado Señor, te bendecimos y te damos gracias, porque eres tú quien vienes a concedernos tu amor, tu misericordia, para que podamos llegar al conocimiento de la verdad. Instrúyenos, capacítanos, fortalécenos, para que podamos descubrir todo aquello que tú quieres que comprendamos, que conozcamos. Revélanos aquellas cosas que tú deseas que ensanchen más nuestro corazón en la verdad, en el amor. Te pido, Señor, que de manera especial en este instante nos concedas por medio de tu Madre Santísima el don del Espíritu Santo, para que este Espíritu Santo nos llene de fortaleza, nos llene de valentía, y de esta forma podamos nosotros superar, podamos soportar con paciencia, con confianza, con amor, todas las situaciones que estén pasando por nuestras vidas. Concédenos esa valentía, concédenos ese amor para que podamos abrazar nuestra cruz, para que podamos ser dóciles a ese paso tuyo por nuestra vida. De manera especial, socorre a todas las familias que están pasando momentos de tribulación, momentos de pérdida, de desempleo, tal vez de agobio por alguno de sus hijos, tal vez por alguna calamidad. Sé tú, Señor, el sostén, sé tú el pastor, dando fortaleza a estas ovejitas. Te suplicamos que lo hagas a través de tu Madre Santísima, y a ti, Madre del Cielo, concédenos tu consuelo. Te lo pedimos por tus lágrimas, te lo pedimos por tu inmaculado corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, así como Jesús nos decía en el Evangelio de San Juan, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces los quiero invitar a que muramos a nosotros mismos, a el por qué yo y el por qué tener y el por qué de los todos, y dale de verdad esas gracias a Dios, porque realmente la vida y la plenitud de nuestra vida está en ese árbol, en el árbol de la cruz. Quisiéramos seguir hablando más y sobre todo compartiendo más temas con ustedes. Por eso les invitamos entonces que continúen en este programa y que nos sigamos encontrando semana a semana para que sigamos compartiendo y sigamos avanzando y abrazando también todo lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere dar a comprender.
Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, hoy con ustedes la hermana María Irene y la hermana Juana de Jesús, y los esperamos mañana a esta misma hora en este mismo canal para que conozcan más sobre estas cuestiones de nuestra vida. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados. Conéctate con Comunicador.